Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Feliz domingo, Día del Señor. Bienvenidos a vuestra familia en Internet. 28 de enero, domingo cuarto del tiempo ordinario. ¿Por qué los demonios gritan? En el Evangelio vemos con frecuencia que cuando Jesús increpaba y expulsaba a los demonios, estos gritaban. También cuando se encontraban con Jesús, gritaban al verle. También en las apariciones de la Reina de la Paz podéis ver en los vídeos que ponemos en Reina de la Paz TV para que podáis ser testigos de esta gracia inmensa que es cada aparición de la Reina de la Paz. Podéis ver cómo con frecuencia se oyen gritos que proceden de personas que están siendo atacadas por los demonios, personas que van a Medjugorje con posesiones o con influencias del demonio, y entonces en el momento de la aparición de la Reina de la Paz esos demonios se ponen a gritar. ¿Por qué gritan los demonios? Vamos a ver en el Evangelio de hoy, que es de San Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, el gran contraste que hay entre los gritos de los demonios y la serenidad de Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y al sábado siguiente, cuando Jesús entró en la sinagoga a enseñar, estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Podéis ver con claridad en el Evangelio el contraste que hay entre aquel demonio que grita cuando ve a Jesús y grita cuando es expulsado, y la serenidad de Jesús, que no grita ni cuando el demonio lo increpa ni cuando Jesús expulsa al demonio. ¿Por qué gritan los demonios? ¿Y por qué Jesús no grita? Jesús no grita porque tiene tal autoridad que no necesita gritar para poner de manifiesto y para hacer valer su autoridad. El poder de Jesús, su autoridad, es total, es una autoridad divina.
es una autoridad que está por encima de todo. Y por eso, como tiene tanta autoridad, no necesita gritar para imponer su autoridad. Su autoridad se impone con toda facilidad por sí misma, por quién es Jesús, por cómo es, por cómo actúa, por todo. Su autoridad se impone sin que tenga que hacer el Señor ningún esfuerzo ni dar ningún grito. Es impresionante la facilidad con la que Jesús expulsa a los demonios. Los sacerdotes que son exorcistas saben muy bien lo difícil que es expulsar a los demonios. Cuánto hay que orar para que se vayan, especialmente algunos demonios. Cuánto cuesta expulsarles de una persona. Cuántas oraciones, cuántos ayunos, cuánto tiempo, cuánta paciencia. Jesús no necesita nada más que un instante, una palabra, y todos los demonios son expulsados. Esa es la autoridad de Jesús, ese es su poder. ¿Por qué los demonios sí que gritan, mientras que Jesús no grita? Los demonios gritan porque el que no tiene autoridad la quiere imponer por la fuerza. Y los demonios no tienen autoridad ninguna sobre Jesús, ni tampoco sobre cualquiera de nosotros si nos aferramos a Dios nuestro Señor. Entonces, como no tienen autoridad ninguna sobre Jesús, tratan de imponer su autoridad gritando, como nos pasa a nosotros a veces, que tratamos de imponer nuestra autoridad gritando, y eso no nos lleva a ningún sitio. Por eso es la primera razón por la que gritan los demonios, porque no tienen autoridad sobre Jesús, y entonces, en su impotencia, tratan de imponerla a gritos. Lo segundo por lo que los demonios gritan es porque grita el que tiene miedo. Cuando tenemos miedo gritamos, y el demonio tiene miedo de Jesús, porque sabe que Jesús lo vence completamente. Y por eso gritan los demonios ante la presencia de Jesús, porque les da miedo. En tercer lugar, los demonios gritan porque no tienen paz, están llenos de enfado. Como no tienen paz, gritan, como nos pasa a nosotros cuando perdemos la paz, que gritamos. ¿Y por qué no tienen paz los demonios? No tienen paz porque la paz verdadera solo la tiene el que se entrega a Dios, el que se abandona en las manos de Dios, el que acepta la voluntad de Dios. Y como los demonios se rebelan contra Dios, no tienen paz y por eso gritan. Y por último, los demonios gritan porque odian, porque no aman. Muchas veces nosotros gritamos cuando el odio se apodera de nuestro corazón, cuando la rabia o el enfado se apoderan de nuestro corazón, gritamos. Y por eso mismo gritan los demonios, porque se apodera de ellos el odio, la rabia, el enfado. Por el contrario, el que ama no necesita gritar y no desea gritar. El amor habla dulcemente, habla suavemente. El catecismo
nos habla de una manera maravillosa de cómo Jesús viene a acabar con los gritos de dolor. Número 1044 y 1045. En este universo nuevo, el que Jesús creará cuando Él vuelva en la gloria del Padre, al final de los tiempos, con el juicio final. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Esto es lo que va a hacer el Señor, un mundo nuevo donde ya no habrá gritos de dolor. Para el hombre, número 1045, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento, como el inicio, como el signo de esa unidad de todo el género humano. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, es decir, la visión cara a cara de Dios, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Ese es el mundo nuevo que el Señor nos prepara, en el que ya no habrá gritos, ni llanto, ni dolor ninguno. Hay unos gritos que sí que vienen de Dios, pero no son los gritos de enfado, los gritos de rabia o de miedo, o de intentar imponer una autoridad que no se posee. Los gritos que vienen de Dios son los gemidos del Espíritu. Y de esos nos habla la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de mayo del año 2009. Desde lo profundo, un poquito antes vamos a empezar. Hijos míos, no dejéis que las tinieblas os envuelvan. Desde lo profundo de vuestros corazones, clamad a mi Hijo. Su nombre dispersa aún las mayores tinieblas. Invoca a Jesús. Clama a su nombre. Jesús, Señor, socórreme. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ven en mi auxilio. Estaré con vosotros, dice nuestra Madre. Solo llamadme. Aquí estamos, Madre. Guíanos. Que le digamos eso. Aquí estamos, Madre. Guíanos. Ese es el clamor del Espíritu, el clamor que invoca el nombre de Jesús, el clamor que llama al Señor. Esos son los únicos gritos que debemos dar, los gemidos del Espíritu.
Pues muy feliz domingo. Nos vemos en el programa Conversando con Dios para clamar al Señor con todo el afecto de nuestro corazón, al que está vivo con nosotros en la Eucaristía. Que Él os bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga.